Capítulo 9. Crecimiento y edad. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Samuel Alberto García Castrejón. Soy médico, especialista en medicina de la actividad física y deportiva. Me encuentro certificado por el Consejo Nacional de Medicina del Deporte. Actualmente me desempeño como investigador para el Gatorade Sports Science Institute, México. También soy docente para el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, en la licenciatura de Nutrición y Bienestar. Me encuentro certificado por parte de FIG Academy como docente para las materias de anatomía y biomecánica. Bienvenidos. ¿De qué hablaremos en esta ocasión? Bueno, como pueden ver aquí, hablaremos sobre qué es crecimiento, maduración, hablaremos sobre la pubertad, algunos hechos del crecimiento, hablaremos de cómo en el crecimiento puede haber algunas lesiones potenciales y después llegaremos con las conclusiones. Algo que es importante que debemos de entender es que los niños tienen ciertas características que no nos permiten entrenarlos como adultos. De aquí el porqué esta frase que dice, los niños no son adultos pequeños. Y si nosotros incidimos en algún entrenamiento o algún ejercicio que pudiera generar alguna sobrecarga, pudiéramos condicionar lesiones en ellos. Es importante dosificar y saber con quién estamos trabajando y cómo responde al ejercicio. Ahora hablemos del crecimiento. Muchas veces hablamos de, es que tiene fallas del crecimiento, o no está creciendo adecuadamente, o tiene que crecer todavía. Pero, ¿a qué nos referimos con crecimiento? Ok, entonces, ¿qué es el crecimiento? Propiamente lo podemos definir como el incremento estructural, esto es, el incremento en el tamaño de una persona. Puede ser en volumen, puede ser en longitudes. Entonces, es importante que nosotros podamos determinar bien cuáles son estos términos para poder usarlos de la mejor forma. Por lo tanto, el crecimiento se puede ver en la talla, esto es, podemos medir la talla sentado o parado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando medimos la talla parado, estamos evaluando directamente desde la punta de la cabeza hasta los pies. Cuando medimos talla sentado, podemos quitar la longitud de las piernas, entonces estamos midiendo la longitud del tronco y de la cabeza. Puntos importantes a considerar. En algunos chicos que hacen gimnasia, por ejemplo, el que tengan piernas cortas les permitirá poder hacer movimientos explosivos. En cambio, cuando tienen piernas más largas, en ocasiones es un poco difícil que hagan ciertos movimientos, ya que hay que desplazar un mayor volumen. De la misma forma, el peso, que el peso es relativo. El peso es la suma de todas las masas que tenemos en nuestro cuerpo. Esto es masa ósea, masa muscular, masa grasa, agua que contenemos y también nuestras vísceras. De aquí lo importante es conocer, más que el peso, la composición corporal, de qué estamos hechos. Y es importante saber que los niños habitualmente tienen un poco mayor de tejido adiposo porque les sirve como un aislante térmico al principio. Entonces, no todo es mantenerlos en un peso, entre comillas, que deberían de tener, sino más bien conocer su composición corporal. Las longitudes de manos, pies, antebrazos y piernas nos permiten conocer parte de ese crecimiento y si va siendo de acuerdo a su edad. Hay algunos chicos que habitualmente los pies empiezan a crecer más rápido que el resto del cuerpo. Eso es normal, eso es parte del proceso habitual. El que tengan antebrazos o piernas más largas les permitirá tener ciertas aptitudes hacia ciertos aparatos o implementos. Y de la misma forma las proporciones óseas. Es importante que conozcamos la longitud de los huesos para poder saber si en algún momento hay alguna alteración en el crecimiento de estos niños o incluso cuando ya son adolescentes, saber si hay algún retraso en el crecimiento. Muy bien, entonces, si ya definimos qué es crecimiento, ¿qué será maduración? Y si nosotros lo vemos en una definición un tanto sencilla, es el proceso hacia el estado adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser todos los cambios que va a tener nuestro cuerpo para poder llegar a ese estado de adultez en el cual se lleva a la finalización esa madurez. Y precisamente la maduración
y la madurez son dos situaciones que debemos de tener muy en cuenta. La maduración es el proceso que se produce en tejidos, órganos y sistemas. Depende de ciertos procesos internos. ¿Qué quiere decir? Metabolismo, que ciertos tejidos vayan teniendo las características necesarias para poder funcionar de una forma adecuada. Y finalmente la madurez es un estado, y si lo queremos llamar así es desde un punto de vista psicológico, va a ser cómo a través del tiempo y el ritmo que vaya teniendo una persona para lograr su maduración. Hay quienes llegan a tener una maduración más rápida o una maduración más lenta. Si queremos ver desde el punto de vista división de las personas de acuerdo a las edades, podemos tener a los preescolares, que son de 3 a 5 años, los escolares, que son de 6 a 10 años, los adolescentes, que están de 10 a 18 años, y el adulto. Entonces, el proceso de maduración se va a dar desde que el bebé nació. Conforme va aumentando en edades, va a tener un proceso que le va a ir permitiendo llegar desde la maduración de sus tejidos hacia la madurez final. Muy bien, y precisamente como ya lo había comentado en la diapositiva anterior, existen rangos de maduración dependiendo ciertas características de los jóvenes. Algunos pueden tener una maduración temprana. ¿Y cómo lo podríamos definir? Pues que precisamente tenga un proceso más acelerado o más avanzado hasta de 12 meses respecto a las normas que existen de maduración esquelética o sexual. Este es el chico que vemos que a cierta edad está más alto que todos, se ve con un mayor desarrollo. Las chicas que llegan a tener incluso un periodo menstrual antes del tiempo estimado. Aquellos chicos que empiezan a desarrollar más masa muscular, que pueden hacer ciertas evoluciones mucho más complejas que los de su edad. Y por otro lado nos vamos a los maduradores tardíos. Esto, contrario a lo que habíamos platicado, incluso llegan a tener hasta 12 meses de un proceso de maduración más lento, en los cuales tanto el esqueleto como la parte de maduración sexual se ve alterado. ¿Qué quiere decir? Incluso son chicas que hasta un año y medio después empiezan a presentar su menstruación. La mayoría los vemos de talla más baja, comparados con el resto de su edad, más finitos físicamente, comparado en desarrollo de masa muscular es menor, incluso el tono de la voz sigue siendo un tanto infantil o relacionado a menor edad. Su comportamiento también tienden a hacer más juegos que dirían, ay, este parece niño. Y claro, son niños que todavía están en un proceso de maduración tal vez más lento que se daría tardíamente, comparado con aquellos que de pronto ya no quieren jugar con ellos, sino al contrario, tal vez ya están volteando a ver a las niñas o a los niños, ya están hablando de situaciones diferentes a los que hablarían en esa edad. Entonces, este rango que tenemos más o menos es de 2 años para una maduración normal, pero los que se adelantan este rango o los que se retrasan, pues estaríamos hablando, como ya lo comenté, en un proceso de maduración temprana o un proceso de maduración tardía. Y precisamente gracias al entrenamiento, conforme se va llevando a cabo el proceso de maduración, llegamos a tener adaptaciones. Adaptaciones que existen gracias a los diferentes estímulos que va teniendo el joven durante su entrenamiento. Dentro de estos podemos encontrar que gracias al trabajo de fuerza, que puede ser con propio peso o con algún implemento de resistencia que le genere a este chico, aumentará la masa muscular. Y esto tiene dos estímulos. Uno, tanto el trabajo físico como el proceso de maduración que va teniendo. La liberación de una hormona llamada testosterona, que sucede tanto en varones y en menor proporción en mujeres, nos permite aumentar este desarrollo de la masa muscular. La longitud de los tejidos, precisamente, los huesos, los músculos, los ligamentos, los tendones, incluso el mismo cerebro, varios tejidos tienen un incremento en su longitud y en su tamaño. ¿Por qué? Porque precisamente tanto este proceso de maduración va permitiendo que los tejidos se vayan
adaptando, si lo queremos llamar así, a las cargas impuestas del entrenamiento. Entonces, un niño que no hace ejercicio, por ejemplo, en su proceso de maduración, tal vez el depósito de calcio en hueso, tal vez el desarrollo de su masa muscular no sea tan notorio como un chico que hace gimnasia. Y precisamente, regresando en este ejemplo, la cantidad de masa grasa que podemos depositar. Habitualmente los niños, si ustedes los ven, dicen, ay, es que siempre tienen como más grasita. Claro, porque este tejido graso es una reserva de energía que les va a servir para el proceso de crecimiento, desarrollo y maduración. Y en los entrenamientos también sirve como fuente de energía cuando son entrenamientos de mayor duración, de menor intensidad. Gracias a un entrenamiento se puede modificar esta cantidad de masa grasa, pero también la alimentación influye muchísimo. Si tenemos un niño que entrena, vamos a llamarle 2 horas al día, pero su alimentación no es balanceada ni equilibrada y como es atleta, entre comillas ponemos, come lo que quiera, pues muchas veces si comemos excedentes en porciones o no hay los nutrimentos adecuados, pues se deposita más grasa. O aquellas chicas que de pronto dicen, es que me dijeron que estoy muy gordita, entonces tengo que perder peso. Lo primero que hacen es ayuno, esto es dejan de comer. Gran problema, porque el dejar de comer, les doy una mala noticia, no hace perder grasa, les hace perder masa muscular primero. Y sigue entrenando, pues sigue perdiendo masa muscular, no logra el desarrollo adecuado. Entonces, también el entrenamiento y un ayuno no va a hacer que pierda grasa esta chica. Vamos a empezar a perder primero proteínas y hasta después la masa grasa. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros chicos en esta etapa, en cómo hablamos de ellos en relación a su composición corporal. Bueno, entonces ya hablamos de este proceso de maduración que los va a llevar a la pubertad. Y muchas veces dicen, híjole, es que es un gran problema cuando empiezo a entrenar a algunos chicos que entran a la pubertad, porque esa ola de hormonas que empiezan a tener, se distraen mucho, algunos dicen huelen, su sudor es más penetrante o emiten cierto aroma, y no se preocupen, pues precisamente este proceso les va permitiendo un avance en esta maduración en la parte sexual y esquelética. En la pubertad precisamente llega a desarrollarse de una forma más importante los caracteres sexuales secundarios, en los cuales hay crecimiento del pene, aparición de vello púbico, aparición de vello facial en algunos varones, y en los madurados tempranos, ni se diga, es mucho más frecuente ya empezar a ver un poco de bozo, que es precisamente ese inicio de bigote o de barba. En las chicas empieza a ver el desarrollo de la glándula mamaria, un poquito de depósito de grasa en glúteo, en cadera. Entonces, muchas veces esta etapa puede llegar a ser un tanto difícil tanto para los entrenadores como para los chicos. Y hay que entender que los chicos están en un proceso en el cual están empezando a cambiar, no saben qué está pasando, están dejando de ser niños y no quieren y están empezando a la transición hacia la adolescencia, pero que igual muchos tienen miedo o al contrario ya quieren llegar. Entonces debemos de saber que este proceso de pubertad llega a tener ciertos cambios tanto hormonales como físicos en ellos. Y precisamente vamos a hablar de la edad. ¿Qué será esto de la edad? Muy bien, entonces ya hablamos de la edad. Vamos a dividirla en la parte de edad biológica y en edad cronológica. La edad cronológica es aquella que ocupamos nosotros día a día, esto es, desde la fecha de nacimiento hasta el día que te estamos viendo, cuántos días, cuántos meses, cuántas semanas, cuántos años han pasado desde aquella fecha. Esto es cuantitativo, lo podemos cuantificar. Por otro lado está la edad biológica. Y esta edad biológica, vamos a regresar al ejemplo de los maduradores tempranos y tardíos. Si tengo yo 3 chicos de 15 años, el de 15 años de desarrollo promedio seguramente tiene ciertas características de masa muscular, de masa ósea, en la talla, en los intereses personales e incluso en sus capacidades físico-atléticas y en la parte técnico-táctica. Pero si vemos un madurador temprano, vemos que tal vez él desde los 13 años ya desarrolló la masa muscular que tiene ahorita, tal vez ya la talla que tiene la trae desde hace 2 años o incluso ha incrementado mucho mayor. Vemos que es mucho más hábil en ciertas evoluciones o en ciertas situaciones que le ponemos. Sus intereses son tal vez de una persona que ya va viendo más adelante.
Y si comparamos entonces al madurador tardío, que es ese chico que a los 15 años todavía tiene menor talla, todavía no desarrolla la misma masa muscular, la talla, comparando estos tejidos de ellos tres, los intereses en la parte psicológica y finalmente en la parte sexual, que tal vez el desarrollo de sus genitales no es igual que el de los otros dos. Entonces, esto es fácilmente detectable, la edad biológica, comparando los tejidos. Ahora, si vemos la siguiente diapositiva, precisamente en esta gráfica observamos cómo del lado izquierdo está cuántos centímetros se van creciendo por año. Y fíjense cómo en la primera etapa, en la etapa de los primeros 2, 3 años, se crece muy rápido. Y después, conforme vamos llegando a esa etapa preescolar y escolar, como que es menor el crecimiento de los tejidos. Y finalmente, fíjense cómo entre los 9 y los 10 años hay una diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres en esta gráfica están en color negro y los varones en color rojo. Fíjense cómo las chicas empiezan a ganar más talla antes que los varones. Y sí, lo podemos ver muchas veces, si hablamos precisamente en este crecimiento promedio. Fíjense cómo la mayoría de las chicas son más altas que los niños a los 9, 10, 11 años. Pero a veces llegan a cierta talla las chicas y ahí se quedan. Y los varones empiezan a crecer, 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 crecer y dicen, híjole, ya la rebasó, ya está más alto y sigue creciendo. Entonces, el proceso de crecimiento en el varón es ligeramente más lento, esto es un poco más tardío, pero precisamente se da de acuerdo a una etapa, que esto es la de la maduración sexual. La mujer madura sexualmente antes que el varón, de aquí el por qué. Esa etapa entre los 11, 12, 13 años, algunas chicas llegan a tener su menstruación y los varones todavía tienen 14, 15 años y como que es lo que menos les interesa la parte sexual todavía. Entonces, esto hablamos de un promedio. Entonces, para que entendamos también de dónde viene este proceso que se está llevando a cabo. Aquí podemos ver entonces cómo el crecimiento de ciertos segmentos corporales incluso se puede duplicar hasta la edad adulta, como puede ser la cabeza, triplicar el tamaño comparado al del bebé hasta la edad adulta en el tronco, o nuestros miembros, que serían brazos, piernas, hasta cuatriplicar en longitud comparado con la que tenemos cuando somos bebés. Entonces, una vez que ya hablamos que los segmentos corporales tienen un crecimiento, a veces se duplica o se triplica de acuerdo a la edad conforme va creciendo. También los tejidos tienen una diferente, un diferente ritmo de crecimiento y desarrollo a lo largo de los años, como podemos ver aquí en esta gráfica. En esta gráfica vemos cómo en medio se ve en una línea continua el crecimiento general. Sería la suma de todos estos órganos y sistemas que vamos a hablar. Y precisamente uno de los que primero se desarrolla es la parte neurológica. Y la parte neurológica, recuerden, el niño va a tener un entorno el cual tiene que conocer, un entorno el cual tiene que desarrollarse. En este entorno, todo lo que él tenga como estímulo, su cerebro lo va a empezar a captar. Su cerebro va a tener todos los estímulos. Entonces él va a tener que aprender a relacionarse. Va a tener que aprender a los cambios de temperatura, a los ruidos, a los estímulos sensoriales que tiene. Y precisamente esto le va a permitir generar un grado de conciencia, esto es hacerlo consciente en la corteza cerebral. Por eso es que es el primero que se desarrolla mucho más rápido y que no se detiene hasta por ahí de los 14, 15, 16 años. Y después es reforzamiento de todas estas conductas. Se van aprendiendo nuevas cosas, sí, pero el crecimiento y desarrollo del tejido es rapidísimo en los primeros años. También el tejido linfático es el de defensa. Cuando tenemos una infección, cuando tenemos algún proceso que ataca a nuestro cuerpo. Habitualmente en los primeros años y por ahí hasta los 12, 13 años madura totalmente. De hecho, tenemos una estructura que se llama timo, que se encuentra aquí a nivel del tórax en la parte más superior, atrás de la caja torácica, por delante del corazón, como un pequeño babero, que sirve precisamente para producir algo que se llaman linfocitos T. Y cuando nosotros ya terminamos de crecer, va a desaparecer, va a involucionar para dejar que existan otros tejidos que precisamente nos sigan defendiendo. Entonces, fíjense cómo hasta abajo se ve esta curva del crecimiento y desarrollo de genitales, que hasta que se lleva a cabo el proceso de maduración sexual, es cuando van a tener su mayor crecimiento, su mayor desarrollo. De aquí el por qué cada etapa de crecimiento y desarrollo tiene una razón de ser.
Y específicamente en los niños, lo primero que tenemos que trabajar entonces es la parte coordinativa, porque precisamente eso es lo que más va a estar determinado. La parte de fuerza gradualmente se va a ir ganando, después la velocidad y la resistencia aeróbica. Y precisamente podemos ver aquí a un lado en esta imagen cómo cada disco de crecimiento, cada núcleo de crecimiento, o su nombre científico que sería fisis o placa fisaria, tiene diferentes edades en las cuales se va a cerrar. Esto es, hay algunos que crecen más rápido que otros y que se cierran más tempranamente. Esto nos permite también calcular lo que se llama edad ósea. Entonces, de acuerdo a qué tan temprano o qué tan tardío se cierre un núcleo de crecimiento, podrá ser calculada la edad que tiene este niño. Entonces, si yo saco una radiografía, puedo ver si existe todavía un núcleo de crecimiento abierto y me puede orientar a la edad en la cual se tiene. ¿Se acuerdan que hablábamos hace ratito de la edad biológica y la edad cronológica? Entonces, también me permite determinar parte de la edad biológica. En esta gráfica podemos ver el modelo desarrollado por Kalberg, en el cual este modelo llamado ICP o es Fetal Infancy Childhood Puberty se plasma perfectamente la velocidad de crecimiento en centímetros por año de acuerdo a cada etapa. Y fíjense en azul, cómo durante la etapa fetal se puede llegar a tener hasta un crecimiento de 50 centímetros por año. Vamos a traspolarlo a tiempo real en que normalmente desde que se lleva a cabo la concepción y se empieza a desarrollar el feto, el crecimiento es enorme, muy rápido. Y conforme nos vamos acercando al año de nacimiento, se va reduciendo este crecimiento de forma importante. Después, en la etapa prepuberal, el crecimiento nuevamente llega a aumentar hasta un 6-7 centímetros por año. Y una vez que se pasa esta parte prepuberal y se entra a la pubertad, el crecimiento ya es muchísimo menor. De aquí el por qué generalmente la pubertad es una etapa muy importante, una etapa sensible en el crecimiento y desarrollo de los jóvenes para que podamos detectar alteraciones o determinar la talla estimada y a partir de ahí incluso el poder entrenar ciertas capacidades de una forma más importante o no. Entonces, platicando precisamente de este modelo de Kalberg, regresaremos a esta gráfica que vimos hace rato, en la cual solo nos enfocaremos al brote de crecimiento de la pubertad. Y fíjense otra vez, mujeres en oscuro, hombres en naranja, en el cual las mujeres, por ahí de los 12 o 13 años de edad, pueden llegar a crecer hasta 12 centímetros en esos 2 años en cada año. Y el varón, aunque es más lento, su crecimiento va siendo paulatino, aproximadamente unos 5 centímetros que crecerá a los 12 años, otros 5 centímetros se irán agregando hasta que lleguemos a unos 14 o 15 centímetros justo en la etapa de la pubertad, comparado con las chicas que el crecimiento y desarrollo de los varones es lento y progresivo hasta llegar a un pico y después desciende, aunque es un poco más lento este descenso comparado con las mujeres. Entonces, esto nos habla de cómo su crecimiento en longitud y tamaño de algunos órganos va siendo lento, gradual, pero mucho más tiempo comparado con el de las mujeres, que es mucho más breve y en un punto específico. Y bueno, ¿se han preguntado alguna vez si hay una diferencia en los físicos de los mismos atletas en el mismo deporte? O por otro lado, si estas características físicas en crecimiento y desarrollo pudieran permitirles ser más exitosos en uno o en otro deporte, pues precisamente lo podemos ver en esta siguiente diapositiva. Entonces, como les explicaba, en esta imagen podemos ver claramente cómo existen ciertas características físicas, también llamados fenotipos y también llamados morfotipos, para cada deporte. Y aquí podemos ver claramente hasta la izquierda a una gimnasta que es Tabitha Jim, comparado con tal vez una saltadora triple que es mucho más alta, un luchador como Cary Collett o simple y sencillamente una saltadora de altura como puede ser Amy Acuff, en el cual cada uno tiene unas características físicas diferentes y veamos cómo en la gimnasia algo muy característico es que sea talla baja. Y esto te da una ventaja biomecánica para poder hacer los giros, porque mientras más alto es el atleta,
a veces es más difícil hacer los giros sobre un eje. Hay que desplazar mayor masa y precisamente genera mayor complicación para hacer este tipo de movimientos. Entonces es importante saber que el que sean de talla baja tiene una ventaja precisamente para hacer todas las evoluciones de una forma mucho más eficiente. Entonces, una vez que ya hablamos de las características físicas, podemos hablar ahora del crecimiento y las lesiones potenciales. Y precisamente en esta diapositiva vemos ahora cómo se ve un hueso largo. Esto es, tiene tres partes, una epífisis proximal, una epífisis distal, que serían los dos extremos, y todo lo largo que es del centro. Estamos hablando de una diáfisis. Y precisamente la palabra fisis es esa línea blanca que dice línea epifisaria, que está hasta arriba, muy cercano a la cabeza de este hueso, y hasta abajo, muy cercano a la base de este hueso. Dice línea epifisaria. Esta línea precisamente se le conoce como fisis. La fisis es el núcleo de crecimiento que habíamos comentado hace ratito, o placa de crecimiento. Ahí es donde se va a ir depositando el hueso nuevo, se va a calcificar en un proceso que se llama osificación endocondral, que la parte más sencilla es que se va superponiendo, sobreponiendo capas de colágeno que se van a calcificar y se van a osificar. Entonces, cuando hablamos precisamente de lesiones en el disco de crecimiento, estamos hablando de esa zona. En esta siguiente imagen pueden ver en un acercamiento cómo existen diferentes zonas de la placa fisaria o la placa epifisaria del disco de crecimiento. Fíjense cómo en la zona rosa es la parte de cartílago que está inactivo, pero que está ahí presente. En la zona morada es un cartílago que está proliferando. Y en la zona verde, agua, podemos ver que es un cartílago que está hipertrófico, está crecido. Y después vemos en la zona gris un cartílago calcificado. Entonces, las células que forman el cartílago, que son los condrocitos, van a irse depositando en este cartílago y se van a ir calcificando en esas capas como vamos viéndolo, y eso va a permitir que vaya creciendo a lo largo el hueso para que al final del día quede una nueva diáfisis, o esto es una zona del hueso largo. Esto precisamente es lo que vemos microscópicamente. Y ojo, seguramente escucharán a veces que sus atletas que están en crecimiento dicen: es que en la noche me duelen mucho los huesos. No es que duela el hueso propiamente, sino lo que recubre el hueso, que se llama periósteo. Conforme va creciendo se va traccionando y eso genera dolor. Ese es un dolor vespertino o nocturno generalmente. A veces lo asocian mucho que el entrenamiento fue muy pesado y por eso está más adolorido el niño, pero tengan en cuenta que la edad en la cual esté seguramente también puede ser por crecimiento. Pero también no pasemos por alto, porque ahorita hablaremos de las lesiones, que un dolor que dure más de 3 días y no solo sea nocturno, sino durante el día, hay que ponerle atención. Una vez que ya vimos entonces las partes que componen un hueso largo, podremos entender un poco más las zonas que pueden llegar a lesionarse. Y precisamente cuando hacemos ejercicio, existen ciertas zonas de mayor carga, de mayor compresión, o de rotación, o de tracción, que pudieran lesionarse si es que se sobrecarga. Vemos precisamente en este ejemplo que se ve cómo la fisis, que es el número 1, está sujeta a una compresión y una tracción. Una zona de compresión porque cada que cae, cada que apoya, ese disco de crecimiento está siendo comprimido. Pero también, poniendo el ejemplo de la rodilla, esto es entre el fémur y la tibia, justo en la bolita que se siente adelante, que es la tuberosidad anterior de la tibia, podemos ver cómo cuando el tendón patelar, ese en que les pegamos y se extiende la rodilla en un reflejo, bueno, precisamente esa zona que abajo tiene su núcleo de crecimiento o su placa fisaria, llega a tener máxima tracción cada que se están haciendo flexión y extensión de rodilla o movimientos repetitivos con los saltos. Entonces, esa es una. La otra, habitualmente ya dentro del núcleo de crecimiento lo que más tiene es compresión. Si lo vemos alrededor, esto es, les comentaba yo hace ratito del periósteo, que es lo que recubre al hueso, pues precisamente está sometido a tracción. Les decía, conforme va creciendo el hueso, pues se va a traccionar. Y precisamente los músculos y ligamentos que se insertan en el hueso son los que van a generar esta tracción. Un hueso siempre se articula con otro hueso
para que precisamente podamos tener cierto soporte o cierto movimiento. Son palancas, entonces cuando estamos parados o tenemos un salto o una caída, van a generar la compresión. Y en ocasiones puede haber mecanismos compuestos, como puede ser la rotación, esto es una compresión y giro de una articulación, cuando estamos buscando algún movimiento en específico. Entonces, estos son los mecanismos que principalmente pueden lesionar a la placa fisaria. Y en la siguiente diapositiva, lo que podemos ver es cómo existen diferentes tipos de lesiones del cartílago de crecimiento, de acuerdo al mecanismo que tuvo. Si es una compresión, si es una rotación, si es una tracción, tendremos estos diferentes tipos de lesiones. Una lesión tipo 1, una lesión fisaria tipo 1, a ojos de personas que no conocen. Esto es, se saca una radiografía y dicen, pues no se le ve nada, pero habitualmente llega a haber un desplazamiento, esto es, se abre el espacio del cartílago articular. Ustedes pueden ver la imagen como en el hueso normal, que es la primera del lado izquierdo, se ve rosa ese disco fisario, y en la tipo 1 está ligeramente desplazado. Aunque no se ve que haya alguna ruptura o algo, está desplazado. Entonces una lesión grado 1. Una lesión grado 2, hay una fractura, esto es, hay un fragmento que queda pegado a la placa fisaria y de la parte de la diáfisis hay un desprendimiento. Una lesión grado 3, como podemos ver aquí, habitualmente se puede fracturar la epífisis y en la placa fisaria y desplazarse. En una grado 4 hay un arrancamiento tanto de epífisis como de diáfisis, llevándose al núcleo de crecimiento o a la fisis. Y en una grado 5, que es muy frecuente en nuestro deporte, que es la gimnasia, es por compresión. Entonces este núcleo de crecimiento, al tener un impacto tal que se cierra o se disminuye el espacio, es un grado 5. Entonces, o un tipo 5. Importante tener en cuenta que esta placa fisaria se lastima de diferentes formas de acuerdo a la mecánica o al mecanismo que tuvo de lesión. Y precisamente en la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo se vería radiográficamente. Aquí entonces en esta diapositiva podemos ver una comparativa entre las imágenes que les había mostrado previamente y una radiografía. Y tal vez sí, ninguno tenga experiencia viendo radiografías, a lo mejor alguno ya ha visto algunas radiografías, pero precisamente fíjense, vamos de izquierda a derecha, cómo se vería una imagen de un espacio más abierto de una lesión fisaria a nivel de la tibia es el hueso grande que ven ahí. Ahora una lesión grado 2, fíjense cómo se ve en diagonal una solución de continuidad, que sería una fractura sobre la diáfisis y el desplazamiento de la fisis. En una grado 3, fíjense cómo la lesión se encuentra justo en el maleolo medial, que sería en la parte izquierda, así como lo están viendo ustedes, cómo está desplazado hacia abajo y hacia afuera. En una lesión grado 4, fíjense la imagen diagonal que se ve justo en la parte izquierda de la tibia, que esta sería la parte medial de la tibia. Y en una lesión grado 5, que es las que generalmente vemos por compresión en muchos jóvenes, en las caídas, en los aterrizajes que llegan a tener después de algún salto, después de alguna caída. Fíjense cómo se reduce el espacio en esa fisis o en esa placa de crecimiento. Y precisamente también los músculos llegan a tener tracción, ya lo habíamos mostrado previamente, sobre las placas fisarias o sobre los discos de crecimiento. El músculo es elástico, tiene la capacidad de alargarse y de contraerse. Para que un músculo se pegue a un hueso, tiene que estar unido a través del tendón. El tendón es esa parte blanca, extensión del músculo, el cual es más rígido, no es elástico, sin embargo soporta tensiones. Entonces, de acuerdo al movimiento que se haga, va a generar una tensión sobre su inserción en el hueso a través del tendón o directamente el músculo. Y precisamente el músculo va a soportar de acuerdo a la elasticidad que tenga, que sabemos que en la gimnasia se trabaja muchísimo la flexoelasticidad buscando lograr mayores arcos de movimiento para poder generar, uno, mayor potencia del movimiento y segundo, un rango de movimiento que permita ser más vistoso o hacer movimientos explosivos. Entonces, fíjense cómo en esta imagen que ven del lado derecho estamos viendo los músculos isquiotibiales, la parte posterior del muslo, como a la mitad, en el tercio medio, se observa una lesión. Se observa un desgarro parcial, es una lesión muscular grado 2. Entonces, esto generalmente sucede cuando hacemos movimientos explosivos en músculos biarticulares. ¿A qué me refiero con músculos biarticulares? Si se dan cuenta, la parte más alta de este músculo nace a la altura del
isquion, que está cerca de la cadera, y termina hasta cruzando la rodilla, que sería en la tibia. De aquí su nombre, isquiotibiales. Estos músculos que son biarticulares o que cruzan dos articulaciones tienen la característica de movimientos explosivos cuando no hay una buena elasticidad o ya hay una fatiga previa o una deshidratación o incluso una lesión muscular previa como una contractura o un desgarre previo y no se le da el tiempo necesario de recuperación o no se le da el tratamiento adecuado, podemos llegar a un desgarre. Entonces, precisamente conforme se va creciendo, se va generando tensión sobre el músculo. Recuerden que el hueso va a crecer a lo largo, entonces si un músculo se origina en una parte del cuerpo y termina en otra parte, pues el hueso que está alrededor de ese músculo va a generar tensión a la hora de estar creciendo. Entonces los músculos también deben de trabajarse muchísimo en la elasticidad y tener en cuenta que cuando están creciendo, el trabajo de elasticidad es vital para reducir riesgo de tensión sobre sus inserciones óseas o sobre todo a la parte media de los músculos. A lo largo de la charla nos hemos dado cuenta entonces que desde que somos bebés hasta que llegamos a una edad en la cual llegamos a cierta madurez en los adultos, ese proceso va generando cambios en crecimiento, cambios en características de los músculos, de diferentes tejidos, incluso la liberación de hormonas para dar una maduración sexual específica. Pero llegará el punto en el cual termina ese crecimiento, termina ese desarrollo y ahora los tejidos empiezan a envejecer. Existe algo que se llama apoptosis o muerte celular programada. Algunos tejidos se están recambiando o regenerando constantemente, como es el caso del músculo, como es el caso de la piel, como es el caso del intestino. Pero hay ciertas características que ya no se van a regenerar tan fácilmente, entonces vamos teniendo una senescencia o también llamado envejecimiento. De aquí el por qué, mientras nosotros hemos estudiado esto en los niños, debemos de voltear a ver que esos niños en algún momento van a ser adultos y van a llegar a ser adultos mayores. Entonces tenemos que saber que lo que pudimos trabajar a lo largo de los años va a tener una muy buena repercusión o lo que no se trabajó y se dejó de usar va a tener una mala repercusión en la edad adulta mayor. Bueno, ya hemos hablado de los niños y de los adolescentes y cómo se lleva a cabo el crecimiento, desarrollo, los riesgos de lesiones. Y precisamente ahora hablemos de el adulto mayor, que en ocasiones dicen que mientras más grande nos volvemos, menos nos movemos. ¿Es una realidad? Sí. Entre ocupaciones, actividades domésticas, reducimos mucho el tiempo de ejercicio. Pero, ¿qué sucede con el adulto mayor en el ejercicio? ¿Es saludable la gimnasia para ellos? Por supuesto que sí. La respuesta a esta pregunta es sí. Finalmente, los tejidos que no se usan se atrofian, pierden su función. Si a lo largo de los años dejamos de hacer ejercicio, finalmente el desarrollo de masa muscular, la cantidad mineral ósea, se va disminuyendo en calidad también. Pero, precisamente, hay muchos estudios que han demostrado que si un adulto mayor reintegra el ejercicio a sus actividades cotidianas, si lo queremos llamar así, si se integra una hora de ejercicio, hora y media, en el cual haya un estímulo de fuerza, un estímulo de flexoelasticidad, un estímulo de resistencia aeróbica, permitirá que tenga una mejor calidad de vida. Entonces, si nosotros le ponemos un programa de gimnasia a un adulto mayor orientado a las capacidades que tiene, por supuesto que va a tener un gran desarrollo. Vamos a evitar riesgos de caídas, vamos a evitar que haya mayor debilidad. Entonces, esto permitirá una mejor calidad de vida. Podrá subir y bajar escaleras, podrá hacerse cargo de sus propias actividades, incluso abrir botellas, abrir latas, cargar tal vez botellas hasta de 4 o 5 litros. Muchos adultos mayores se les empieza a relegar para que no se muevan. Olvídate de esa idea, al contrario, quédate con la idea de que movimiento es vivir. Entonces, si el adulto mayor se está moviendo, por supuesto que va a tener una mejor calidad. El ejercicio orientado a las capacidades que tiene va a ser mucho mejor para esto. Bueno, entonces ahora la siguiente pregunta que podríamos hacernos es, ¿existen riesgos para las personas mayores que hacen gimnasia?
Y de aquí podríamos hablar de un riesgo derivado de la práctica mal dosificada. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros no personalizamos el trabajo, si no lo dosificamos de acuerdo a la persona, esto es, no evaluamos su estado de salud, sus debilidades, podríamos caer en una mala dosificación, en una sobrecarga de trabajo y seguramente eso llevará a alguna lesión. Por otro lado, si nosotros consideramos si tiene antecedentes de haber hecho ejercicio o no, el tipo de flexoelasticidad que tiene, si hay alguna alteración en huesos, en músculos, si hay problemas de coordinación, problemas de equilibrio, y nos enfocamos a estos para tratar de recuperarlos o mantenerlos y evitar que haya un mayor deterioro, el riesgo se disminuye notablemente. Podemos tener caídas, sí, que pueden considerar una lesión aguda, como una fractura, un esguince o simple y sencillamente una contusión. Sin embargo, cuando un adulto mayor tiene un buen equilibrio, tiene suficiente fuerza y mejor coordinación, reducimos importantemente el riesgo de estas caídas y que, como sabemos, en los adultos mayores las caídas pueden condicionar fracturas de cadera, de muñeca o traumatismos craneoencefálicos o traumatismos en la cabeza que condicionen algún problema para la vida o incluso alguna discapacidad. Entonces, los riesgos son igual que todos. Si nosotros lo dosificamos bien y vemos las áreas de oportunidad en las cuales hay que trabajar, el riesgo es menor. Si creemos que todos deben de entrenar igual, aquí tendremos el grave problema de que ellos pueden tener alguna lesión que obviamente afecte en su calidad de vida. Y si ya hablamos entonces de los adultos mayores, tendríamos que hablar de aquellas personas que tal vez estén en la etapa joven o de adulto joven, o ya entrando a una edad en la cual hacer ejercicio mal dosificado puede condicionar alteraciones. ¿Qué sucede con los que no tienen una buena forma física? Que no han hecho ejercicio en un buen rato o que nunca en su vida han hecho ejercicio y quieren hacer gimnasia. Lo primero que tenemos que pensar es ¿por qué quieren hacer gimnasia? ¿Porque los obligan o porque es su deseo? Y segunda, tendríamos que hacer un programa de acondicionamiento físico general, que sería la punta del iceberg, para a partir de ahí tener una buena base y poder trabajar la parte de la gimnasia. Pero esta punta del iceberg también requiere que nosotros como entrenadores estemos seguros que la persona está apta para realizar ejercicio. Y precisamente todos vemos a alguien y dicen, si es joven es sano. Y no siempre la juventud es sana. Podemos tener enfermedades subclínicas, esto es que todavía no se manifiestan, o ya tener enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión. Entonces, si no están acondicionados físicamente y quieren hacer un programa, lo primero es que tienen que ser evaluados por un médico del deporte o por un pediatra o por un internista que detecte algún factor de riesgo o que determine si es que hay algo que pudiera ser contraproducente junto con el ejercicio. Que sabemos que el ejercicio es una píldora maravillosa para prevenir, atender y a largo plazo mejorar ciertas patologías, sí. Pero es importante que nosotros sepamos la intensidad a la cual puede trabajar esta persona. Si hay alguna enfermedad, saber cuáles son los límites. Esto es la intensidad a la cual se debe trabajar. ¿Será media? ¿Será alta? O por el contrario, siempre será de intensidad baja. O si detecta que, bueno, es una persona que solamente está desacondicionado físicamente, con un buen programa de reacondicionamiento, permitirá que a largo plazo pueda hacer ejercicio de alta intensidad sin ninguna restricción. Entonces, es importante siempre saber con quién vamos a trabajar, cuáles son sus objetivos, que esté apto médicamente y a partir de ahí podemos hacer grandes cosas con esa persona. Y bueno, entonces, como conclusiones que podemos sacar de todo lo que hemos platicado el día de hoy, algunas cosas que podemos llevarnos de aquí es, primero, considerar que los niños tienen su propio ritmo de crecimiento y desarrollo, que no porque tengamos un grupo todos se deben de comportar igual, esto es, no todos van a tener las mismas capacidades en el mismo tiempo. Entonces, habrá que saber y reconocer cómo va el crecimiento y desarrollo de cada uno para poder establecer mis entrenamientos.
Vigilar los patrones de crecimiento y maduración me permitirá ir viendo si en algún momento hay algún retraso o hay alguna maduración temprana en ese joven. Y finalmente, el ejercicio bien planificado y establecido de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra, nos va a ser útil para poder monitorear las respuestas que va teniendo. Y en caso de que hubiese alguna lesión, hay que atenderla para que no progrese, para que no sea una lesión crónica que pudiera comprometer a largo plazo la salud del atleta. Como lo platicábamos, hay algunas lesiones en los núcleos de crecimiento que si no se detectan a tiempo puede comprometer el crecimiento de ese hueso. Entonces, recuerden siempre, ante alguna lesión, un dolor que dure más de 3 días en un niño, en un joven, háganle caso. Y más si es un dolor localizado, puntual, háganle caso. Que se atienda con algún médico especialista, sea ortopedista, sea pediatra, sea médico del deporte o los tres, para que puedan detectar si hay alguna lesión que a primera vista no sea tan fácilmente detectable. Las dudas, espero esta información sea de mucha utilidad, pero sobre todo la puedan aplicar con los chicos con los que están entrenando. Hasta luego y muchísimas gracias.